El tambor de la lavadora sonaba en algún lugar del sótano, mientras Clara estaba sentada en la cocina alimentando al bebé. Walter se había quedado dormido sobre su pecho, con sus diminutos dedos apretados en puños. Era el séptimo día en casa después de salir del hospital. El séptimo día que Reed no apareció para cenar. Llamó alrededor de las 6, habló de forma breve y entrecortada. Se notaba prisa en su voz, como si alguien estuviera a su lado esperando a que terminara la conversación. Retraso en el trabajo. Un nuevo cliente de Anápolis. Llegaría sobre las 9. Normalmente le daba detalles sobre los nuevos clientes, de dónde eran, qué querían, qué seguro contrataban. Hoy solo le había dado información fragmentada. Clara acostó a su hijo en la cuna y fue a la cocina. En el fregadero estaba su taza de la mañana con restos de café. Reed siempre enjuagaba los platos inmediatamente, un hábito que había adquirido en la universidad, cuando vivía con 3 compañeros de habitación y todos vigilaban estrictamente el orden. Contaba que si alguien no lavaba los platos, los demás le hacían un juicio y le multaban. Hoy no lo había hecho. Sobre la mesa había una copia impresa de un billete de autobús. Baltimore a Nápoles, mañana por la mañana, 7:30. Clara cogió la hoja. Nombre del pasajero, Reed Dublin. Pero debajo del billete había otra hoja. Mismo trayecto, misma hora, otro nombre, Freda Corrigan. Dejó los billetes y se acercó lentamente a la ventana. Había oscurecido y las farolas iluminaban la acera frente a la casa. El señor Gilbert, del edificio de al lado, paseaba a su bulldog francés, como de costumbre a esa hora. Todo era normal, salvo los 2 billetes sobre la mesa. El teléfono de Reed estaba junto a las llaves del coche. Se lo había olvidado, algo raro en alguien que revisaba el correo cada 10 minutos. Clara cogió el dispositivo. La pantalla estaba apagada, pero cuando la tocó con el dedo, apareció una notificación. Era un mensaje de Freda. Se veía parte del texto. No te olvides del sábado. Clara pulsó la pantalla, pero el teléfono le pidió la contraseña. Reed nunca había puesto contraseñas. Decía que no tenía nada que ocultar y se burlaba de sus compañeros que protegían sus teléfonos de sus esposas. Si un hombre no puede confiar en su esposa con la contraseña de su teléfono, ¿qué tipo de matrimonio es ese? Solía repetir. Probó con la fecha de su boda, 15 de noviembre de 2019. No era correcta. El cumpleaños de Walter, 1 de mayo de 2025. Tampoco. La fecha de su primera cita, 12 de marzo de 2018. Incorrecto. La puerta se cerró de golpe abajo. Los cristales de los armarios de la cocina tintinearon. Clara volvió a dejar rápidamente el teléfono en la mesa, exactamente donde estaba, junto a los billetes. «¿Clara?» La voz de Reed sonaba tensa, con un tono de irritación. «En la cocina». Entró sin quitarse la chaqueta. La corbata estaba torcida hacia un lado y los 3 botones superiores de la camisa desabrochados. En su rostro había una expresión que ella no podía definir. ¿Cansancio? ¿Irritación? ¿O algo más? En su pelo se le había enredado un hilo rojo brillante. «Te has olvidado el teléfono», dijo él cogiendo rápidamente el aparato y mirando enseguida la pantalla. «Han llamado los clientes. ¿Quién es Freda?» Reed se quedó paralizado durante una fracción de segundo y luego se encogió de hombros con indiferencia. La nueva secretaria de la oficina lleva una semana trabajando. Siempre se confunde con los horarios. ¿Te escribe después del trabajo? Tenemos un chat corporativo. Ya estaba mirando el teléfono, pasando los mensajes con rápidos movimientos del dedo. ¿Cómo está Walter? Dormido. Prometiste estar para la cena. Ya te lo expliqué. Un cliente de Anápolis. Clara se sirvió té de la termo. La cucharita tintineó contra la porcelana más fuerte de lo habitual. Reed estaba cada vez más nervioso. Cambiaba de pie y no podía dejar de mirar a su alrededor. «Hay que revisar la cuenta», dijo ella. «Quiero comprar un cochecito para pasear.
En la página web de McLaren hay un modelo que me gusta. ¿Qué cochecito? Ya tenemos uno. Ese es demasiado grande para la ciudad. Quiero uno ligero y plegable. ¿Cuánto cuesta? $400. Reed se frotó el puente de la nariz con los dedos índice y pulgar. Era un gesto que hacía cuando estaba molesto o pensando en algo desagradable. Ahora no, Clara. Lo discutiremos después del fin de semana. Entraré yo misma en la página web del banco. ¡No!, dijo con demasiada brusquedad, casi gritando. Luego intentó suavizar el tono. Quiero decir que no puedes. Tienen problemas técnicos. Les he llamado hoy. El acceso en línea está bloqueado temporalmente. ¿Desde cuándo? Desde el lunes. ¿Por qué no me lo has dicho antes? No quería preocuparte. Acabas de dar a luz, necesitas descansar. Clara se quedó callada, mirando fijamente a su marido. Algo brilló en sus ojos. ¿Culpa? ¿Miedo? Y se volvió hacia la ventana, fingiendo mirar algo en la calle. Reed se fue a la ducha, cerrando la puerta del baño con más fuerza de la necesaria. Quedó el aroma de su colonia, mezclado con algo más, unas fragancias desconocidas, dulces, con notas de vainilla. Clara nunca había usado perfumes así. Se acercó a la chaqueta que él había dejado sobre el respaldo de una silla y revisó con cuidado los bolsillos. En uno encontró un recibo de un restaurante. Max Place. Total, $123. 2 platos principales, una botella de champán, 2 postres. Ayer, a las 3 en punto. Ayer, a la 1 de la tarde, Reed tenía que estar en una importante reunión con un cliente de Filadelfia. La llamó por la mañana desde el coche y le dijo que la reunión podría alargarse hasta la noche y que quizás se quedaría a dormir en la ciudad. Ella recordaba cómo se quejaba de los atascos en la autopista 85. 20 minutos después, salió del baño en pantalones de estar por casa y su camiseta gris favorita con el logotipo de la universidad. Tenía el pelo húmedo y un pequeño corte en la mejilla, hecho con la cuchilla de afeitar. He estado pensando, dijo, sentándose a su lado en el sofá e intentando cogerle la mano. ¿Qué tal si nos vamos a algún sitio el fin de semana? Me cogeré el viernes libre. ¿Con el bebé? No muy lejos, a 2 horas en coche. Hay un hotel estupendo en Chestertown, con club infantil y todo. ¿Lo has planeado desde ayer? Reed se encogió de hombros con indiferencia. De nuevo ese gesto, como si espantara una mosca molesta. Es una idea espontánea. Estoy cansado de la ciudad. Es caro. No tanto. Se puede encontrar una habitación por $150. ¿Y la gasolina? ¿La comida? Clara. La tomó de la mano, pero ella notó que tenía la palma húmeda y fría. Piensa demasiado en el dinero. Todo va bien entre nosotros. Ella se apartó. Si todo va bien, ¿por qué no puedo ver la cuenta? Ya te lo he explicado. Problemas técnicos. El lunes me quitaste mi tarjeta de crédito. Dijiste que habías perdido la tuya. ¿Y qué? Llamaste al banco por problemas técnicos. Habrían bloqueado la tarjeta perdida y te habrían dado una nueva allí mismo. La pausa se prolongó. Reed abría y cerraba la boca como un pez varado en la orilla. Voy a por pizza, dijo por fin. Hace tiempo que no comemos bien. Reed. ¿Qué? ¿Dónde está nuestro dinero? El silencio se hizo pesado, como una manta húmeda. Desde la habitación de los niños se oyó el llanto de Walter. Clara fue a ver a su hijo sin esperar respuesta. Cuando salió de la habitación media hora después, Reed estaba sentado en la cocina con el teléfono en la mano. Sobre la mesa había una caja de pizza y el mismo recibo del restaurante. Ella cogió el trozo de papel. Max Place, leyó en voz alta. Cuenta para 2. Ayer, a las 13 horas. He comido con un compañero. ¿Con Freda? Con Mike, de contabilidad. Mike no bebe champán Veuve Clicquot y tampoco come manjar blanco con salsa de frambuesa. Reed se quedó callado, mirando el teléfono. Voy a llamar a tu padre, dijo Clara, sacando su teléfono del bolsillo de la bata. ¿Para qué? Quiero hablar con él.
¿Sobre qué? Sobre que has cambiado, sobre que escondes el teléfono, sobre que no puedes mirarme a los ojos cuando te pregunto por el dinero. Reed se levantó bruscamente y la silla cayó al suelo con estrépito. Tu padre es la última persona con la que debes hablar de esto. ¿Por qué? Porque me odiará aún más de lo que ya me odia. Él no te odia. ¿Ah, no? ¿Y por qué cada vez que voy a visitaros me mira como si le hubiera robado algo importante? Papá solo me protege. ¿De qué? ¿De mí? Clara marcó el número de su padre. Reed apagó la luz de la cocina, se encerró en el dormitorio y encendió la televisión a todo volumen. ¿Clara? La voz de su padre sonaba ronca. Siempre sonaba así después de las 8 de la tarde. Demasiados años trabajando en el astillero, demasiado tabaco. ¿Cómo está el pequeño? Bien, papá. Escucha. ¿Ha pasado algo? Pareces alterada. Reed está actuando de forma extraña. No puedo comprobar nuestra cuenta bancaria. Dice que el banco tiene problemas técnicos. Pausa. Se oye a su padre toser al otro lado del teléfono. ¿Qué banco? Merrill Lynch. No tienen ningún problema técnico. Comprobé mi pensión anteayer a través de la aplicación. Todo funciona con normalidad. Eso pensaba. ¿Y qué más? Clara me ha contado lo de los cheques del restaurante, los mensajes de Freda, los billetes a Anápolis y los cambios en el comportamiento de tu marido. Su padre escuchaba en silencio, solo tosiendo o resoplando de vez en cuando. Iré mañana por la mañana, dijo por fin. A las 8. No hace falta montar un escándalo, papá. No lo haré. Solo hablaré con él como hombre. Papá, ¿qué? ¿Y si me equivoco? ¿Y si realmente hubo problemas técnicos? Entonces me disculparé. Pero tengo un conocido en Merrill, Johnny Clark. ¿Te acuerdas de él? Descargábamos contenedores juntos en los 80. Lo llamaré mañana temprano. Después de la conversación, Clara se sentó en la cocina y miró la caja de pizza. 2 trozos habían desaparecido. Reed estaba comiendo en el dormitorio frente al televisor y, a juzgar por los sonidos, estaba viendo las noticias deportivas o una película de peleas. El teléfono de Reed estaba de nuevo sobre la mesa. ¿Se lo había vuelto a olvidar o lo había dejado allí a propósito? Esta vez, la pantalla estaba completamente apagada. Clara cogió el dispositivo, pero no intentó desbloquearlo. Simplemente lo sostuvo en sus manos, sintiendo el calor del plástico. La puerta del dormitorio se abrió de golpe. ¿Dónde está mi teléfono? En la mesa. Se le había vuelto a olvidar. Reed fue a la cocina, cogió el dispositivo y se quedó mirando la pantalla durante un rato, comprobando algo. ¿Has intentado encenderlo? No. Bien. Se sirvió un vaso de agua del grifo y lo bebió a grandes tragos. Tenía una mancha de pizza en la camiseta y migas de masa en la barbilla. Mañana voy a ir a trabajar temprano, dijo sin mirarla. No me despiertes cuando te levantes para ir a buscar a Walter. A las 6 o antes, a las 5:30, más o menos. Está bien. Y no le llames más a tu padre. Son problemas nuestros, no suyos. Ya es tarde. Llegará mañana a las 8. Reed se quedó inmóvil con la taza en la mano. El agua goteaba del borde al suelo. ¿Para qué? Para hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre lo que está pasando en esta casa. Sobre en qué te gastas nuestro dinero. Sobre Fred y los billetes a Anápolis. Reed dejó la taza en el lavabo. No la lavó, simplemente la dejó allí. Miró los billetes que aún estaban sobre la mesa y rápidamente los guardó en el bolsillo de sus pantalones. No voy a hablar con tu padre. Entonces habla conmigo, ahora mismo. Estoy cansado, Clara. Hoy no. ¿Cuándo? ¿Cuándo hablaremos de que me estás engañando? ¿De que gastas el dinero de nuestro hijo en otra mujer? No te estoy engañando. Entonces explícame lo de los billetes. Explícame el recibo del restaurante. Explícame por qué tienes el teléfono con contraseña. Reed se sonrojó y luego palideció. Abrió la boca y la cerró. Finalmente,
se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio. «Me voy a acostar», dijo por encima del hombro. «Reed». «¿Qué?» «Te quiero, pero no soy tonta». Él asintió sin volverse hacia ella y se dirigió al dormitorio. La puerta se cerró con un golpe sordo. Clara se quedó en la cocina, escuchando el tic-tac del reloj de la pared. Las agujas marcaban las 11:40. Mañana su padre llegaría a las 8. Reed se iría a las 5:30 para evitar encontrarse con él. Tenía 18 horas para comprender lo que estaba pasando en su propia casa. Sacó el cheque de la papelera, donde Reed lo había tirado, alisó el papel arrugado y leyó atentamente cada línea. Max Thorne se despertó a las 5 de la mañana, como siempre. 40 años trabajando en los astilleros le habían acostumbrado a levantarse antes del amanecer. Ahora estaba jubilado, pero su reloj biológico seguía funcionando según el antiguo horario. Se preparó un café fuerte, se sentó a la mesa de la cocina y cogió el teléfono. Lo primero que hizo fue llamar a Johnny Clark. Johnny llevaba 25 años trabajando en el banco Merrill Lynch. Había empezado como simple cajero y ahora era director de la sucursal de Pratt Street. Se conocían desde los años 80, cuando descargaban contenedores juntos en el puerto. «¿Max?» La voz de Johnny sonaba somnolienta. «Joder, son las 5 de la mañana». «Lo siento, amigo, necesito un favor. ¿Reed Dublin es cliente de su banco?» «Dublin, Dublin». Se oía a Johnny hojeando algo. «Sí, lo tengo. ¿Por qué lo preguntas?» «Mi hija no puede acceder a la banca online. Mi marido dice que tienen problemas técnicos». «¿Qué problemas?» «Todo funciona bien. Yo mismo revisé las cuentas ayer a través de la aplicación». Eso es lo que pensaba. ¿Podrías comprobar qué operaciones se han realizado en su cuenta en los últimos días? «Max, ya sabes que no puedo...» «Johnny, se trata de mi hija. Acaba de dar a luz. Sospecho que su marido le está ocultando algo». Pausa. Johnny suspiró. «Dame 10 minutos. Te llamo luego». Max se terminó el café y salió al porche. La calle estaba desierta. Solo el señor Chen, el vecino de enfrente, sacaba la basura. El teléfono sonó exactamente 10 minutos después. «Tu yerno tiene problemas», dijo Johnny sin preámbulos. «En la última semana se ha gastado casi $20,000. Una joyería, restaurantes, el Club Náutico de Anápolis». «¿El Club Náutico?» «Alquiler de un yate para el fin de semana. $5,000. Pagado ayer». «Gracias, Johnny. Te debo una». «Cuida de tu hija, Max». Max colgó y se sentó en el porche. «Así que eso es. Un yate, restaurantes, joyería. Y todo eso una semana después del nacimiento de su hija». A las 7 de la mañana llamó a Clara. «¿Papá?» Su voz sonaba somnolienta. «¿Tan temprano?» «Te enviaré un mensaje. Mira a ver cuándo se va Reed al trabajo. Ya se ha ido. A las 5:30. Mira en su chaqueta, la que llevaba ayer». «¿Para qué?» «Solo mira en los bolsillos y llámame dentro de 10 minutos». Clara volvió a llamar exactamente 10 minutos después. «Papá, he encontrado un recibo de Tiffany, una cadena de oro, $2,000. Ayer sobre las 3 de la tarde. ¿Y algo más?» «La tarjeta de visita de un club náutico de Anápolis y...» Pausa. «Un billete de autobús. Para hoy, a las 7:30 de la mañana. Baltimore, Anápolis». «¿Solo un billete?» «No, 2. Uno a nombre de Reed y otro a nombre de Freda Corrigan». Max cerró los ojos. Su nieto estaba en la habitación de al lado, su hija acababa de dar a luz y su marido tenía planeado pasar el fin de semana con su amante en un yate. «Clara, me voy a Anápolis. Tengo que hablar con Reed». «Papá, por favor, no montes un escándalo». «No habrá escándalo. Solo una conversación». A las 9 de la mañana, Max estaba en Anápolis. Aparcó cerca de la estación de autobuses y esperó. El autobús de Baltimore llegó justo a las 9:27. Reed fue el segundo en bajar. Detrás de él iba una mujer delgada con el pelo largo y pelirrojo,
Ella iba demasiado arreglada para un viaje matutino. Vestido rojo, tacones altos, grandes gafas de sol. Se abrazaron en los escalones del autobús. No fue un abrazo amistoso, sino un beso largo. Max apretó el volante con más fuerza. Reed tomó un taxi y Max lo siguió. El taxi se detuvo frente al club náutico de Eagle Alley. Reed salió, pagó al conductor y se dirigió a la entrada. Freda se aferraba a su brazo. Max aparcó y entró en el club 10 minutos después. En la recepción había una joven con una sonrisa perfecta. «Disculpe, ¿hay un yate a nombre de Dublin?» «Muelle 7, amarre 32. Pueden pasar por el vestíbulo principal». Max salió al muelle. El yate era grande, de unos 14 metros, blanco como la nieve y con ventanas panorámicas. En la popa lucía el nombre, Libertad Marina. Reed y Freda estaban en la cubierta, deshaciendo las maletas. Eran maletas caras, de cuero, con cerraduras doradas. Freda sacó de su bolso una botella de champán y 2 copas. Max esperaba en el muelle. 20 minutos después, apareció en la cubierta un joven vestido con el uniforme del club náutico. Max no sabía si era el capitán o el ayudante. Reed le decía algo mientras señalaba hacia el mar. Freda se quitó el vestido y debajo llevaba un bikini. Reed la abrazó por la cintura. Parecían una pareja en luna de miel. Max sacó el teléfono y tomó varias fotos. La calidad no era muy buena, ya que estaba lejos del yate, pero se distinguían los rostros. De repente, Reed se volvió hacia el muelle. Max se escondió rápidamente detrás de un toldo junto a otro yate. Cuando volvió a mirar, Reed y Fred estaban bajando a la cabina. Max se acercó al Sea Freedom. No había nadie en cubierta. Oyó risas procedentes del camarote, el tintineo de copas, luego música, algo lento y romántico, y en el yate vecino apareció un anciano con una caña de pescar. Saludó a Max con la cabeza y empezó a desenredar el hilo. «Bonito barco», dijo señalando el Sea Freedom. «Sí, es bonita. ¿Has visto a la tripulación? Son una pareja guapa. ¿Son marido y mujer? No lo sé, pero parecen felices». Max volvió al coche, se sentó al volante y llamó a Clara. «¿Papá? ¿Has averiguado algo? Están aquí, en el yate, Reed y esa mujer. ¿Qué están haciendo? Preparándose para zarpar. Deshacen las maletas, beben champán. Papá, ¿qué hago?» «Nada. Por ahora, nada. Yo los vigilaré. ¿Y si vuelve a casa?» «No volverá. He visto cuántas cosas se han llevado. Es para varios días». Clara se echó a llorar al teléfono. Max la escuchaba y apretaba el volante. «Todo irá bien, hija. Yo me encargaré de todo». Después de la llamada, Max se quedó sentado en el coche. Miró el yate y pensó en lo que le diría a Reed cuando se vieran. 40 años de trabajo, 35 de matrimonio, 2 hijas, 4 nietos. Sabía lo que era la lealtad, lo que era la responsabilidad. Una hora más tarde, Reed y Freda volvieron a aparecer en cubierta. Se habían cambiado de ropa. Reed llevaba pantalones cortos y una camiseta, y Freda un vestido ligero. El capitán del yate les decía algo mientras les mostraba unos documentos. Max salió del coche y se dirigió hacia el yate. Decidió que era hora de hablar con su yerno. Cuando subió al muelle, Reed estaba ayudando a Freda a subir a bordo. Ella se reía, agarrándose a su mano. En su cuello brillaba una cadena de oro, la misma de Tiffany. «Reed», llamó Max. Su yerno se volvió. Su rostro expresó primero sorpresa, luego miedo. «Max, ¿qué haces aquí? Yo podría preguntarte lo mismo». Freda miró a Max, luego a Reed. Se dio cuenta de que algo andaba mal. «Reed, ¿quién es él?» Es el padre de mi mujer». Silencio. Max miró a Reed. Reed miró a la cubierta. Freda miró a ambos. «Tenemos que hablar», dijo Max. «Estoy ocupado. Clara lo sabe». Reed palideció. Freda dio un paso atrás. «¿Sabe qué?», preguntó ella. «Todo.
respondió Max sin apartar la mirada de Reed. Los billetes, los cheques, el yate, y que su mujer acaba de dar a luz. Freda se volvió bruscamente hacia Reed. En su rostro se leía la comprensión, luego la ira. Dijiste que te divorciarías el mes pasado. Es difícil de explicar. Explícalo. Max observaba la escena y sentía cómo la ira crecía dentro de él. Su hija estaba en casa con un bebé, y su marido estaba allí, en el yate, con su amante, que pensaba que él era libre. Reed, dijo con calma, recoge tus cosas. Nos vamos a casa. No puedo. Tenemos planes para el fin de semana. Se cancelan, ahora mismo. El capitán del yate salió de la cabina. Notó la tensión y se detuvo a unos pasos. ¿Algún problema? No, respondió Max. Solo una conversación familiar. Freda se sentó en el sofá de la cubierta y se quitó las gafas de sol. Tenía los ojos enrojecidos. Reed, explícamelo. Explícamelo ahora mismo. Reed guardó silencio. Se quedó entre Max y Freda como un niño al que han pillado robando galletas. Tenía los puños apretados y los hombros tensos. Mi hija tiene un bebé de 7 días, dijo Max mirando a Freda. Ella cree que su marido está trabajando. Y él está aquí, gastando el dinero de la familia en ti. Freda se levantó. Con los tacones era casi tan alta como Reed. ¿Vives con tu mujer?, preguntó. Con tu mujer y tu hija. Iba a decírtelo. ¿Cuándo? ¿Después del fin de semana en el yate? Freda, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Entró en el camarote y volvió con un bolso. Sin decir una palabra, bajó del yate al muelle. ¡Freda!, gritó Reed. Ella se volvió solo una vez. No me llames, nunca. Max la vio alejarse a paso rápido por el muelle. Los tacones resonaban sobre las tablas de madera. Reed se quedó encubierta, con los brazos caídos. ¿Estás contento?, le preguntó a Max. No me gusta que mi hija esté sola en casa con un bebé y tú aquí. Yo no tengo la culpa de que haya pasado esto. Entonces, ¿quién tiene la culpa? El capitán del yate carraspeó. Señor Dublín, tenemos que resolver el tema del alquiler. ¿Va a cancelar el viaje? Reed lo miró y luego miró a Max. Sí, lo cancelo. Muy bien. Le haré el reembolso parcial. Max despidió al capitán con la mirada y luego se volvió hacia Reed. Recoge tus cosas. Hablaremos en el coche. Reed bajó al camarote. Max le oyó meter las cosas en las maletas y murmurar algo entre dientes. 10 minutos más tarde, su yerno subió a cubierta con 2 maletas y una mochila. Caminaron por el muelle en silencio. Reed arrastraba las maletas y Max caminaba a su lado. Los demás visitantes del club náutico los miraban con curiosidad. En el coche, Reed se sentó en el asiento del copiloto y se quedó mirando por la ventana. Max arrancó el motor. ¿Quieres explicarme cómo empezó todo?, preguntó. No quiero. Entonces escúchame. Volverás a casa. Pedirás perdón a Clara. Devolverás el dinero que queda en la cuenta. Y no volverás a ver a esa mujer nunca más. ¿Y si no quiero? Entonces recoge tus cosas y vete de casa para siempre. Pero que sepas que yo ayudaré a Clara con el niño, con el dinero, con todo. Y tú te quedarás sin nada. Reed se volvió hacia Max. No lo entiendes. ¿Qué no entiendo? No estaba preparado para tener un hijo, para tener una familia. Todo esto es demasiado rápido. Pero estás listo para estar en un yate con tu secretaria. Freda no es solo mi secretaria. Nosotros tenemos algo en común. 2 días en un yate, ¿eso es todo lo que tienen en común? Reed se quedó callado. Max conducía hacia Baltimore. La carretera estaba congestionada, pero no prestaba atención al tráfico. ¿Sabes lo que pienso?, dijo al cabo de media hora. Estás asustado, te asusta la responsabilidad. Has decidido que es más fácil huir con una mujer joven que ser marido y padre. Quizá. No, no quizá. Es así.
Cuando llegaron a casa de Clara, eran ya las 3 de la tarde. Max aparcó y apagó el motor. «Vete a casa», dijo. «Habla con tu mujer. Y recuerda, os controlaré todos los días. Si vuelves a hacer algo así, me encargaré personalmente de que lo pierdas todo». Reed sacó las maletas del coche. Se dirigió a la casa sin mirar atrás. Max observó cómo abría la puerta con la llave y desaparecía en el pasillo. Se quedó sentado en el coche durante 10 minutos, pensando en lo que le diría a su hija cuando llamara. Luego arrancó el motor y se fue a casa. Por el camino sonó el teléfono. Era Clara. «Papá, ha vuelto». «Lo sé». «¿Qué ha pasado?» «Habla con él. Lo encontré con esa mujer en el yate. Iban a pasar el fin de semana juntos. Los detuve». «Gracias». «No me des las gracias todavía. Veamos qué pasa». Después de la llamada, Max condujo a casa pensando en lo que había visto ese día. Las maletas caras, el yate, la cadena de oro que Freda llevaba alrededor del cuello, y su hija en casa con un bebé de 7 días. Se detuvo en un semáforo y sacó las fotos que había tomado en el muelle. Reid y Freda en la cubierta del yate, abrazándose, besándose. Esa era la prueba que necesitaba para el juicio, si llegaba a ese punto. Max guardó las fotos en una carpeta separada en su teléfono. La llamó «Pruebas». Esperaba no tener que usarlas, pero estaba preparado. Cuando llegó a casa, ya había oscurecido. Se sentó en el porche, como había hecho por la mañana, y volvió a llamar a Johnny. «¿Max?» La voz de Johnny sonaba sorprendida. «Es la segunda vez que te llamo hoy. ¿Ha pasado algo?» «Necesito volver a comprobar la cuenta de Reed Dublin. ¿Se ha cancelado la transacción del club náutico hoy?» «Espera. Sí, se ha cancelado. Un reembolso parcial. $1,500. ¿Cuánto queda en la cuenta?» Pausa. $8,300. ¿Cuánto había? 42,000. Max cerró los ojos. En una semana, Reed había gastado más de $30,000. Dinero que debía destinarse a cosas para los niños, a la educación de su nieto, al futuro de la familia. «Gracias, Johnny. Te debo una». «Max, cuídalos. Y cuídate tú también». Después de la conversación, Max se quedó sentado en el porche hasta medianoche. Pensaba en lo que pasaría después. Si Reed volvería con su familia de verdad o seguiría llevando una doble vida. Si Clara le perdonaría la infidelidad o pediría el divorcio. A medianoche entró en la casa, cerró la puerta con llave y subió al dormitorio. Su mujer dormía, con la respiración tranquila y regular. Max se cambió de ropa, se acostó a su lado y cerró los ojos. Soñó con jades y cadenas de oro, con el llanto de un bebé y el golpe de las maletas contra el muelle de madera. El yate se alejaba lentamente del puerto de Annapolis, dejando una estela espumosa a su paso. Reed estaba al timón junto al capitán Tommy, que le explicaba cómo manejar el barco en mar abierto. Freda se acomodó en un sofá de cuero en la cubierta. Su vestido rojo contrastaba con la tapicería blanca. «¿Ves esa boya?» Tommy señaló un punto verde delante. «Es el límite de la zona segura. Después podrás navegar tú solo». Reed asintió, tratando de concentrarse en las instrucciones del capitán. El yate se deslizaba suavemente sobre el agua y el viento le agitaba el pelo. La tensión que había sentido durante los últimos días comenzaba a desaparecer. «Relájate», dijo Tommy, notando la tensión en sus hombros. «Esto debería ser un placer, no un trabajo». Freda se acercó con 2 copas de champán. «Por nosotros», dijo, entregándole una copa a Reed. Brindaron. El champán estaba frío y burbujeante. Reed dio un gran trago y sintió cómo el alcohol le relajaba los músculos. «Gracias, Tommy», le dijo al capitán. «Creo que podremos arreglárnoslas solos». «Por supuesto. Estaré en el camarote si necesitáis algo. Solo tenéis que pulsar el botón del intercomunicador». Cuando Tommy se marchó, Freda se sentó en una pequeña silla plegable junto al timón.
El viento le agitaba el pelo y tenía que recogerlo con la mano. «Por fin estamos solos», dijo, poniendo la mano sobre su hombro. «Sí», respondió Reed mirando al agua. La bahía de Chesapeake se extendía ante ellos como una inmensa superficie azul. Se veían otros yates a lo lejos como puntos blancos en el horizonte. El sol estaba alto y se reflejaba en el agua con millones de destellos. «Reed», dijo Freda, quitando la mano del hombro de él. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Qué tal en casa? ¿Cómo está tu mujer?» Reed sintió que la tensión volvía a apoderarse de él. Apretó con más fuerza el timón. «Todo va bien. ¿De verdad? Acabas de tener un hijo y estás aquí conmigo. Ya te lo he dicho, tengo una conferencia en Anápolis». «¿Una conferencia en un yate?» Reed giró el timón hacia la izquierda, siguiendo las indicaciones del GPS. El yate cambió suavemente de rumbo, dirigiéndose hacia un grupo de islotes en la parte norte de la bahía. «Freda, ¿por qué me preguntas eso ahora?» «Porque me parece que estamos evitando una conversación importante». «¿Qué conversación?» Freda se levantó y se acercó a la barandilla de la cubierta. Miró al agua, de espaldas a Reed. «Sobre nosotros, sobre el futuro, sobre lo que pasa cuando vuelves a casa con tu mujer». «No es tan sencillo». «¿Por qué no es sencillo?» «Porque tengo compromisos». «¿Qué obligaciones?» Reed apagó el piloto automático y detuvo el yate. A su alrededor solo había agua y cielo. Clara, mi casa, mi hija, todo lo que hemos construido juntos. Freda se volvió hacia él. «¿Y yo? ¿Dónde estoy yo en todo esto?» «¿Tú? ¿Qué soy, Reed? ¿Solo un pasatiempo? ¿Una forma de escapar de tus problemas?» «No, claro que no». «Entonces explícame qué está pasando». Reed bajó la mirada. Sabía que esta conversación tenía que tener lugar tarde o temprano, pero no esperaba que fuera aquí, en medio de la bahía. «No sé qué decir. Di la verdad». «La verdad es que estoy confundido. No planeaba que pasara nada entre nosotros. Pero pasó. Sí, pasó». Freda se acercó al sofá y sacó una cajita de su bolso. «Tengo un regalo para ti», dijo. «Freda, no tenías por qué...» «Ábrelo». Reed tomó la cajita. Dentro había unos pendientes de oro con pequeños diamantes. Giró la caja y vio una etiqueta con el precio, $1000. «Son preciosos», dijo con cautela. «Los compré esta mañana mientras tú compraba el champán. Quería celebrar nuestro primer fin de semana juntos». «Pero son caros». «El dinero no importa cuando se trata de sentimientos». Freda se quitó los pendientes que llevaba y se puso los nuevos. Estos reflejaban la luz del sol y brillaban como pequeñas estrellas. «¿Qué tal me quedan?» «Estás preciosa». Se acercó a él y le dio un beso. Reed sintió el aroma familiar de su perfume mezclado con la brisa marina. «Reed», dijo ella cuando separaron los labios, «estoy cansada de esconderme». «¿A qué te refieres?» «Me refiero a todos estos secretos, las mentiras, las citas a escondidas. Estoy harta de ser un misterio». «Pero lo habíamos acordado». «Sí, lo acordamos. Pero he cambiado de opinión». Reed se apartó de ella, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos. «Freda, ahora no». «¿Y cuándo? ¿Cuándo decidirás por fin lo que quieres?» «No sé lo que quiero». «Entonces te lo diré yo. Quiero que te divorcies de Clara». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno en un cielo despejado. Reed sintió cómo se le iba la sangre de la cara. «¿Qué? Lo has entendido perfectamente. Divorciate de ella». «Freda, tenemos un hijo, una niña de 1 semana. Los niños crecen con un solo progenitor. No entiendes lo que estás diciendo. Lo entiendo mejor de lo que crees». Freda se sentó en el sofá y dio unas palmaditas a su lado. «Siéntate. Vamos a hablarlo con calma». Reed se sentó, agarrándose al borde del sofá. «Escucha», comenzó Freda. «Sé que suena duro, pero no quiero ser tu amante toda la vida. Nunca te he llamado amante. Pero es lo que eres.
Mientras estés casado, eso es lo que soy. Dame tiempo para pensarlo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Es una decisión importante. Freda le tomó de la mano. Reed, no te pido que decidas ahora mismo, pero quiero saber si tenemos futuro. Claro que lo hay. ¿Cuál? ¿Quedarnos una vez a la semana? ¿Escapadas los fines de semana? No, no es eso. ¿Entonces qué? Reed se quedó callado. El viento se hizo más fuerte y el yate se balanceó ligeramente. Miró al horizonte, tratando de encontrar una respuesta. Reed asintió, pero sus pensamientos estaban lejos. Pensaba en Clara en casa con Walter, en lo que le diría cuando volviera, en la decisión que tendría que tomar. Reed, dijo Freda, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Sí? Te quiero. Esas palabras le golpearon como un rayo. Reed la miró, sin saber qué responder. Freda, no, no digas nada. Solo quiero que sepas que lo he dicho. Estaban de pie en la cubierta, mirándose el uno al otro. Los nuevos pendientes de ella brillaban al atardecer. Reed sentía que su corazón latía más rápido. Yo también te quiero, dijo él en voz baja. Freda sonrió y lo abrazó. Entonces todo irá bien. Se quedaron abrazados hasta que el sol se puso en el horizonte. El yate se balanceaba sobre las olas y el viento traía el olor a sal y algas. Volvamos al puerto, propuso Freda. Busquemos un buen restaurante para cenar. Buena idea. Reed arrancó el motor y el yate viró hacia Annapolis. El viaje de vuelta duró aproximadamente 1 hora. Durante ese tiempo apenas hablaron, cada uno absorto en sus pensamientos. Cuando se acercaban al puerto, Reed vio una figura familiar en la orilla. Al principio pensó que era solo una coincidencia, pero cuando el yate se acercó, no le quedó ninguna duda. Max estaba en el muelle. Hablaba por teléfono con alguien, pero tenía la mirada fija en el yate que se acercaba. Freda, dijo Reed en voz baja. ¿Qué? Mira el muelle. ¿Ves a ese hombre con la chaqueta azul? Freda entrecerró los ojos. Sí, lo veo. ¿Quién es? Es Max, el padre de mi mujer. ¿Qué? ¿Cómo nos ha encontrado? No lo sé. El yate se acercaba al muelle y Reed se dio cuenta de que no tenían dónde huir. Max los vio y guardó el teléfono en el bolsillo. Su rostro estaba severo, como el de alguien que ha venido a tener una conversación desagradable. ¿Qué hacemos?, susurró Freda. No lo sé, respondió Reed, sintiendo cómo se desmoronaban sus planes para una velada romántica. Tommy salió de la cabina, dispuesto a ayudar con el atraque. ¿Todo bien, señor Dublin? Sí, mintió Reed. Todo va bien, pero sabía que era mentira. Nada iba bien, y la situación solo empeoraba. Max los esperaba en el muelle, inmóvil como una estatua. Reed sintió que le sudaban las manos. Freda estaba a su lado, con la mano temblorosa. «Atracamos», anunció Tommy. Reed dirigió lentamente el yate hacia un lugar libre en el muelle. Cada metro lo acercaba al inevitable encuentro con su suegro. «Reed», dijo Freda en voz baja, «tengo miedo». «Yo también». El yate tocó suavemente el muelle. Tommy amarró rápidamente las cuerdas. «Gracias por un día maravilloso», dijo, sin sospechar la tensión que se respiraba en el aire. Max comenzó a caminar lentamente hacia ellos. «La tarde ha dejado de ser agradable», murmuró Reed entre dientes. Reed y Freda bajaron lentamente al muelle. Max estaba a unos metros de ellos con las manos en los bolsillos de la chaqueta. No había rastro de ira ni agresividad en su rostro, solo una tranquila determinación. «Buenas noches, Reed», dijo en tono tranquilo. «Max, no esperaba verte aquí. Yo tampoco tenía intención de venir, pero las circunstancias han cambiado». Freda estaba un poco detrás de Reed, con la mano temblorosa. Era evidente que no sabía qué decir ni qué hacer. «Reed», continuó Max, dando un paso adelante. «Dime, ¿sabes cuánto dinero se ha gastado de la cuenta familiar en la última semana?» La pregunta sonó como un trueno en un cielo despejado.
Reed sintió que se le secaba la boca. Yo no presto mucha atención a esas cosas. Quizás deberías empezar a hacerlo. A su alrededor, el crepúsculo descendía sobre el puerto deportivo. Otros propietarios de yates pasaban junto a ellos, dirigiéndose al aparcamiento, pero nadie prestaba atención a su conversación. Freda dio un paso adelante, tratando de proteger a Reed. Lo siento, pero esta es una conversación privada. No tiene derecho a seguirnos ni a entrometerse en nuestra vida. Tengo todo el derecho, respondió Max con calma, mirándola por primera vez. Cuando se trata de mi hija y mi nieto. Max, por favor, intervino Reed. Hablemos de esto en otro momento y en otro lugar. No, ahora es el momento adecuado. Max sacó unos papeles doblados del bolsillo. A la luz de las farolas del muelle, los papeles parecían casi brillar. Es un extracto de su cuenta bancaria, dijo. Clara me pidió que se lo consiguiera a través de un conocido que trabaja en el banco. Reed palideció. Sabía lo que ponía en esos papeles, pero esperaba que nadie se enterara tan pronto. ¿Quieres que te lea los gastos más importantes? Continuó Max sin esperar respuesta. El restaurante Max Place, $123. La joyería Tiffany, $2,000. El alquiler de un yate para el fin de semana, $5,000. La tienda Louis Vuitton, $1,800. Y eso solo en los últimos 3 días. ¡Basta!, dijo Freda bruscamente. Esto es una violación de la privacidad. No tienes derecho a espiarnos. Max se volvió lentamente hacia ella, estudiando su rostro en la penumbra. ¿Y tú no consideras una violación tu relación con un hombre casado que se convirtió en padre hace solo una semana? Yo. Freda se calló al darse cuenta de que había caído en una trampa. Max, dijo Reed, tratando de controlar la situación. Entiendo tu preocupación, pero eso es entre Clara y yo. No, Reed, esto ya no es solo cosa de ustedes dos. Max volvió a mirar los papeles que tenía en la mano, acercándolos a la luz de la linterna. En 7 días has gastado $33,460. Eso es 3/4 partes de los ahorros de tu familia. La cifra sonó como una sentencia. Reed sintió que le temblaban las piernas. ¿3/4 partes? Preguntó débilmente. Sí, de $42,000 solo quedan 8,500. El silencio se apoderó del muelle. Solo se oía el chapoteo del agua contra los pilotes y el lejano zumbido de las lanchas. Freda permanecía en silencio, tratando claramente de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Instintivamente, se tocó los pendientes de oro que llevaba en las orejas, los mismos que Reed le había comprado esa misma mañana. Freda, dijo Max con suavidad, ese dinero era para tu hijo, para su futuro, su educación, la vida de tu familia. Yo no pensaba... Exacto, no pensaste. Escuchen, intervino Freda. Yo no sabía que la situación era tan grave. Reed nunca me dijo que gastaba el dinero de la familia. Pero cuando te compraba regalos caros, ¿no le preguntabas de dónde sacaba el dinero? Freda se sonrojó y bajó la mirada. Pensaba que tenía una cuenta aparte. No, dijo Max. Solo tienen una cuenta, la familiar. Reed finalmente encontró la voz. Max, entiendo que he cometido un error, pero es mi vida, mi elección. ¿Tu elección? ¿Y Clara? ¿Y Walter? No quería hacerles daño. Pero lo estás haciendo. Cada día, cada hora que estás aquí y no en casa. Max guardó los papeles y los metió en el bolsillo. ¿Sabes lo que dijo Clara cuando le mostré estos números? Pensó que planeabas irte, que estabas juntando dinero para una nueva vida. No, yo nunca. Entonces explícamelo, Reed. Explícame cómo el padre de un bebé de una semana puede gastarse todos los ahorros de la familia en yates y joyas para otra mujer. Reed abrió la boca, pero no encontró palabras. Cualquier explicación posible sonaba como una excusa patética. Estoy confundido, dijo finalmente.
Las últimas semanas han sido muy difíciles. El bebé, la responsabilidad, necesitaba un respiro. ¿A costa de tu familia? No, no me refería a eso. Freda puso la mano en el hombro de Reed, tratando de apoyarlo. Escuche, señor, perdón, no sé su nombre. Max. Max, entiendo su enfado, pero Reed es un hombre adulto. Puede decidir por sí mismo qué hacer. Quizás si solo se tratara de él. Pero cuando tienes una familia, ya no tomas decisiones solo por ti mismo. Una pareja llegó al muelle y se dirigió a su yate. Echaron una mirada curiosa al trío, pero siguieron su camino. Max, dijo Reed, ¿qué quieres que haga? Quiero que vuelvas a casa, ahora mismo. ¿Y si no estoy preparado? Entonces le enseñaré este extracto a Clara, y ustedes discutirán su futuro sin mí. La amenaza flotaba en el aire. Reed sabía que Max no bromeaba. También sabía que si Clara veía esas cifras, su matrimonio podría terminar ese mismo día. Está bien, dijo tras una larga pausa. Iré contigo. Reed, no, exclamó Freda. No dejes que te manipule. No es manipulación, dijo Max. Es la realidad. Reed se volvió hacia Freda sin saber qué decir. Sus ojos brillaban por las lágrimas. Te llamaré, prometió. ¿Cuándo? No lo sé. Tengo que resolver esta situación. ¿Y nuestros planes? ¿El fin de semana? Se cancelan, intervino Max. Reed vuelve con su familia. Freda se quitó los pendientes de oro y se los entregó a Reed. Tómalos de vuelta. Freda. No. Tómalos. No quiero llevarlos sabiendo que han costado la felicidad de tu familia. Reed tomó los pendientes, sintiendo cómo le quemaban la palma de la mano. Vamos, dijo Max. El coche está en el aparcamiento. Reed empezó a seguir a Max, pero se volvió hacia Freda para decirle algo. Te llamaré, de verdad. No me llames, dijo ella en voz baja. Al menos hasta que tengas claro lo que quieres. Max ya se había alejado por el muelle hacia la salida. Reed lo siguió, dejando a Freda sola en el oscuro muelle. Lo último que oyó fue el sonido de sus pasos sobre las tablas de madera mientras regresaba al yate. ¿Se quedará en el yate?, preguntó Reed, alcanzando a Max. Eso ya no es asunto tuyo. Llegaron al aparcamiento en silencio. El coche de Max estaba bajo una farola que iluminaba un espacio vacío en el asfalto. «Sube», dijo Max, abriendo la puerta. Cuando Reed se sentó en el asiento del copiloto, sintió el olor a cuero viejo y café, un olor familiar de la infancia de Clara. «Max», dijo cuando salieron del aparcamiento, «no quería que esto pasara. Pero ha pasado. Devolveré el dinero, de alguna manera». $8.500. 8.500, Reed. Es todo lo que le queda a tu familia. La cifra volvió a sonar como una sentencia. Reed cerró los ojos, tratando de imaginar cómo se lo explicaría todo a Clara. ¿Qué le diré? La verdad. Solo la verdad. No más mentiras. El coche salió de Annapolis y se dirigió por la autopista hacia Baltimore. Las luces pasaban rápidamente por la ventana, pero Reed no se fijó en ellas. Pensaba en el extracto de Max que llevaba en el bolsillo y en cómo había cambiado su vida en una semana. «Max», dijo por fin. «Gracias». «¿Por qué?» «Por detenerme. Podría haberme gastado el resto del dinero». Max asintió sin apartar la vista de la carretera. «Nos espera una conversación difícil en casa», dijo. «Pero al menos será una conversación honesta». El coche corría por la autopista nocturna, alejando a Reed del yate, de Freda, de su intento de huir de la realidad. Le esperaban su casa, su mujer y su hijo, al que casi había olvidado en el ajetreo de los últimos días, y el extracto bancario en el bolsillo de Max era la prueba de lo mucho que había perdido al intentar encontrar algo que ya tenía. El camino a casa transcurrió en un silencio sepulcral. Reed se sentó en el asiento del copiloto del coche de Max, mirando las luces que pasaban por la ventana.
Cada kilómetro lo acercaba a la inevitable conversación con Clara, y la idea le revolvía el estómago. Le temblaban las manos por los nervios y apretó y aflojó los puños varias veces para intentar calmarse. Max, rompió finalmente el silencio Reed. De verdad que no sabía que había gastado tanto. ¿No lo sabías?, respondió su suegro. ¿O no querías saberlo? Probablemente ambas cosas. Max frenó en el cruce, esperando a que se pusiera en verde el semáforo. A la luz de los faros, Reed vio su rostro, cansado pero decidido. Las profundas arrugas alrededor de los ojos se hicieron especialmente visibles bajo esa luz. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, dijo Max. No es el dinero. El dinero se puede recuperar. Lo más triste es que has olvidado quién eres. ¿A qué te refieres? Eras un buen hombre, Reed, responsable, honesto. Cuando conociste a Clara, supe inmediatamente que eras el hombre adecuado para ella. Recuerdo cuando viniste a conocernos. Estabas muy nervioso, con un ramo de flores y una caja de bombones en las manos. No podías articular palabra, pero vi sinceridad en tus ojos, y ahora... El semáforo se puso en verde y el coche volvió a arrancar. Ahora no te reconozco. Reid bajó la cabeza. Las palabras de Max le habían dado en el blanco. Recordó el día del que había hablado su suegro, cómo había estado jugando con el ramo, tratando de encontrar las palabras adecuadas, cómo Max al principio parecía severo e inaccesible, pero luego se pusieron a hablar de béisbol. Simplemente me quedé desconcertado. Todo sucedió tan rápido, la boda, el embarazo, el bebé. No estaba preparado. Nadie está preparado para tener hijos, dijo Max. ¿Crees que yo estaba preparado cuando nació Clara? ¿Crees que no tenía miedo? ¿Miedo? Claro, todos los padres tienen miedo de meter la pata. Pasaba las noches en vela, preocupado por cada llanto. Leí todos los libros sobre crianza que pude encontrar. Pero, ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotros? ¿Cuál? Yo no huí. Me quedé y lo superé. Y mi mujer estaba a mi lado. Compartimos todos los miedos y las dificultades. Éramos un equipo. Reed se quedó callado, pensando en las palabras de Max. Pasaron por delante del supermercado donde él y Clara solían hacer la compra. Incluso algo tan sencillo como eso ahora le parecía extraño y lejano. Max, yo no huí. Solo gastaste el dinero de tu hijo en otra mujer. ¿Cómo lo llamas tú? Reid no supo qué responder. Los hechos eran demasiado evidentes. Por su cabeza pasaban imágenes de los últimos días: el champán en el yate, la cena cara con Freda, los pendientes de $1000. Y todo ese tiempo Clara estaba en casa con el recién nacido. Me he dado cuenta de mi error, dijo en voz baja. Solo hoy, cuando me has enseñado esas cifras. 33,000 a la semana, repitió Max. ¿Te imaginas lo que eso significa para una familia joven? No pensé... Exacto. No pensaste en el futuro de Walter, en la universidad, en la casa, en los gastos imprevistos. Solo pensabas en ti mismo y en cómo escapar de la realidad. El coche giró hacia su calle. Reed vio las casas que le eran familiares, los árboles bajo los que había paseado con Clara el verano anterior. Todo le parecía a la vez familiar y extraño. Max, dijo Reed, temo que ella no me perdone. Quizá no lo haga, al menos no de inmediato. ¿Y tú? ¿Tú me perdonarás? Max se quedó callado unos segundos. No soy yo a quien debes pedir perdón, pero si de verdad cambias, si devuelves el dinero y te conviertes en el marido y el padre que debes ser, entonces sí, te perdonaré. Llegaron a la casa. El reloj del salpicadero marcaba las 12:30 de la noche. Las ventanas de la primera planta estaban iluminadas con una luz cálida y en la segunda planta se veía la luz de un dormitorio. ¿Estás listo?, preguntó Max. No, respondió Reed con sinceridad. No estoy preparado para mirarla a los ojos y confesarle todo. ¿Pero irás? Sí, porque es lo correcto. Salieron del coche. El aire nocturno era fresco y limpio,
Olía a hojas otoñales y a lluvia. Reed se estremeció y se abrochó la chaqueta. Las manos aún le temblaban, pero ya no era por el frío. Max cerró el coche y se volvió hacia él. A la luz de la farola, su rostro parecía especialmente serio. Reed, dijo, recuerda que esta es tu última oportunidad de ser honesto. Si mientes ahora, si intentas ocultar algo, le mostraré las fotos. ¿Qué fotos? Max sacó su teléfono y abrió la galería. En la pantalla había una foto de Reed y Freda en el muelle, abrazados frente a la entrada del yate. Reed recordaba claramente ese momento en el que Freda se había pegado a él y había sentido el aroma de su perfume. Las hice esta mañana, cuando os seguía. Reed sintió que se le iba la sangre de la cara. En la foto se veía todo, sus manos en la cintura de ella, su sonrisa, el yate al fondo. ¿Nos seguías? Estaba protegiendo a mi hija. Después de nuestra conversación de ayer, comprendí que tenía que saber la verdad. E hice lo que tú debías haber hecho, averiguar qué estaba pasando. Max pasó varias fotos más. Reed y Freda en la cubierta del yate, ella con unos pendientes nuevos. Freda, riendo, con una copa de champán en la mano. Reed ayudándola a subir a bordo. ¿Dónde estabas cuando hiciste estas fotos?, preguntó Reed. En el muelle de al lado. Tenía unos prismáticos. ¿Y lo viste todo? Vi lo suficiente. Reed cerró los ojos un segundo, tratando de ordenar sus pensamientos. Max, ya envié esas fotos al correo electrónico del trabajo de Freda, agregó con calma. ¿Qué? Los ojos de Reed se abrieron como platos. Sí, se las envié a su jefe directo. Al fin y al cabo, ella utilizó el horario laboral para reunirse con clientes de una compañía de seguros. Eso es una violación de la ética corporativa. Reed no podía creer lo que estaba oyendo. Se imaginó al jefe de Freda abriendo el correo, mirando las fotos y dándose cuenta de que su secretaria estaba pasando las horas de trabajo con un cliente en un yate. Pero eso arruinará su carrera, igual que ella ayudó a arruinar la tuya. Max, no tenías derecho. Tenía todo el derecho a proteger a mi hija. E hice lo que creí necesario. Freda debe asumir la responsabilidad de sus actos, al igual que tú. El teléfono de Reed vibró en su bolsillo. Lo sacó y vio una serie de llamadas perdidas de Freda. 5 llamadas en los últimos 20 minutos. Ha estado llamando mientras veníamos, dijo Max. Seguro que ya ha recibido noticias del trabajo. El teléfono volvió a sonar en la mano de Reed. En la pantalla apareció el nombre de Freda y su foto, la misma que él le había hecho una semana antes, cuando fueron a comer juntos por primera vez. Contesta, dijo Max. Que sepa que estás en casa y que sepa que todo ha terminado. Reed pulsó el botón verde, sintiendo que el corazón le latía a 1000 por hora. ¿Hola? Reed. La voz de Freda sonaba histérica, desgarrada. ¿Qué has hecho? ¿Qué está pasando? No he hecho nada, Freda. Acaba de llamarme el señor Johnson. Ha visto las fotos. Me han citado en la oficina mañana por la mañana, pero ya sé que me van a despedir, ¿lo entiendes? Me van a echar del trabajo. Reed la oyó llorar y sintió una punzada de culpa. Freda, ha sido tu padre. Sé que ha sido él. Nos ha estado siguiendo y ha hecho las fotos. Escucha, lo siento, pero... ¿Lo sientes? Yo siento haberme liado contigo. He perdido mi trabajo por tu culpa. Lo he perdido todo. Freda, por favor, cálmate. No me digas que me calme. Haz algo. Habla con tu suegro. Que diga que fue un error. Que retire las fotos. Reed miró a Max, que estaba de pie junto a él con el rostro impasible, escuchando la conversación unilateral. No puedo hacer nada, Freda. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Después de todo lo que hemos pasado? ¿Después de lo de hoy? Freda, me voy a casa, con mi familia. Hubo una pausa. Reed solo oía su respiración entrecortada. ¿En serio? ¿Después de lo que hablamos en el yate? ¿Después de lo que te dije hoy? Sí, en serio. Después de todos nuestros planes.
Después del fin de semana que íbamos a pasar juntos, cometí un error, un gran error, y tengo que arreglarlo. ¿Un error? ¿Yo fui un error? Reed recordó su primer encuentro, cómo Freda le había ayudado a preparar los documentos para un cliente, cómo habían empezado a salir juntos, cómo poco a poco todo se había convertido en algo más. No, tú no fuiste un error. Mi error fue no detenerme a tiempo. Reed, te quiero. Esas palabras le dolieron, porque una parte de él sabía que eran sinceras. No, dijo con más firmeza de la que esperaba. Tú quieres la idea de mí, la idea de un hombre sin compromisos, que puede gastar dinero en regalos y fines de semana románticos. Eso no es verdad. Es la verdad. Y los dos tenemos que admitirlo. Tengo una familia, Freda. Una esposa que acaba de dar a luz a nuestro hijo. No puedo seguir viviendo una doble vida. ¿Y yo? ¿Qué va a hacer de mí? He perdido mi trabajo. Han destruido mi reputación. Encontrarás otro trabajo y encontrarás a alguien que sea realmente libre y pueda estar contigo de verdad. No quiero a nadie más. Te quiero a ti. Freda, por favor. No. No, está bien, lo entiendo. Pero que sepas que no olvidaré esta traición y nunca te lo perdonaré. La línea se cortó. Reed colgó el teléfono sintiendo un extraño alivio y al mismo tiempo un vacío. Sus manos ya no temblaban. Ahora sentía una extraña calma. ¿Ha sido duro?, preguntó Max. Sí, pero era necesario. Exacto. A veces las decisiones correctas son las más difíciles. Se quedaron un rato en silencio, mirando las ventanas iluminadas de la casa. Reed podía imaginar lo que estaba pasando dentro. Clara, tal vez dando de comer a Walter, o acostándolo, o quizá simplemente esperando a que volviera. Max, dijo Reed, te devolveré todo el dinero que gasté, hasta el último centavo. ¿Cómo? 33,000 no es ninguna broma. Venderé el coche, haré horas extras en el trabajo, quizá encuentre un trabajo extra los fines de semana, dejaré todos los gastos superfluos. Te llevará meses, quizá un año o más. Lo sé, pero lo haré, y le daré a Clara un informe de cada centavo que devuelva. Max asintió con aprobación. Bien, pero eso no es todo lo que tienes que hacer. Lo sé. Tengo que pedirle perdón a Clara, explicarle todo, ganarme su confianza de nuevo. Y nada de secretos, nada de contraseñas en el teléfono, nada de citas después del trabajo, transparencia total. Nada de secretos, lo prometo. Y no volverás a ponerte en contacto con Freda. En absoluto, ni siquiera si te llama o te escribe. Ya he bloqueado su número en el teléfono. Ella ya no forma parte de mi vida. Max puso la mano sobre el hombro de Reed. El gesto fue inesperadamente cálido y reconfortante. Espero que entiendas por qué he hecho todo esto. Las fotos, el despido de Freda, todo eso. Lo entiendo. Estabas protegiendo a Clara y a Walter, y me protegías de mí mismo. Sí, a veces se necesita un empujón externo para que una persona vea la verdad. Ibas directo al desastre, Reed. Solo te detuve antes de que fuera demasiado tarde. Reed asintió. Empezaba a comprender que, sin la intervención de Max, todo podría haber acabado mucho peor. El divorcio, la pérdida de su familia, la ruina financiera. Gracias, dijo con sinceridad. Sé que ahora suena raro, después de todo lo que ha pasado, pero gracias. No me des las gracias. Solo sé un buen marido y un buen padre. Es todo lo que quiero. Lo seré. Lo prometo. Caminaron lentamente hacia la casa. Reed se fijó en que en las ventanas vecinas también había luz. El señor Chen estaba viendo la televisión y la señora Gilbert regaba las flores del alféizar. La vida normal de gente normal en una noche normal. Y para él, hoy había sido un momento decisivo. ¿Sabes?, dijo Max cuando llegaron al porche. Yo también pasé por momentos difíciles en mi matrimonio. Cuando Clara tenía 3 años, casi dejé a mi mujer. ¿En serio?, se sorprendió Reed. Sí,
Sentía que no podía asumir la responsabilidad, que no era el padre que mi hija se merecía. Incluso alquilé un piso y recogí mis cosas. ¿Qué te detuvo? Clara. Una noche volví a casa para recoger las últimas cosas y la vi jugando con una foto en la que salíamos juntos. Le mostraba la foto y decía, «Papá, papá», y comprendí que no podía irme, que era mi deber estar a su lado. Reed se imaginó a la pequeña Clara con la foto y se le encogió el corazón. «Y te quedaste». Me quedé. ¿Y sabes qué? Fue la mejor decisión de mi vida. Las dificultades siguen ahí, pero las hemos superado juntos. Se detuvieron en la puerta. Reed sacó las llaves, pero le temblaba un poco la mano. ¿Tienes miedo?, preguntó Max. Mucho. No sé cómo empezar esta conversación. Empieza con la verdad. Solo di lo que hiciste y lo que vas a hacer para arreglarlo. ¿Y si ella dice que todo se acabó? Entonces lo aceptarás. Pero al menos sabrás que fuiste honesto hasta el final. Reed asintió y metió la llave en la cerradura. La puerta se abrió con un ligero chirrido que nunca antes había notado. La casa estaba en silencio, solo se oía el tic-tac del reloj en el vestíbulo y el llanto lejano de un niño en el piso de arriba. «¿Clara?», llamó en voz baja. «Aquí estoy», respondió ella desde el salón. En el salón, Reed y Max entraron. El sonido de sus pasos sobre el parqué parecía demasiado fuerte en la quietud de la noche. Reed percibió el olor de la casa, una mezcla de jabón infantil, cena y las flores que Clara siempre tenía en la mesa. Entraron en el salón. Clara estaba sentada en el sofá amamantando a Walter. Tenía una expresión en el rostro que Reed no podía definir. No era ira ni resentimiento, sino algo entre el cansancio y la expectación. Parecía agotada, con ojeras y el pelo recogido en un moño descuidado. «Hola», dijo Reed con torpeza. «Hola», respondió ella sin levantar la vista del niño. Walter mamaba, apretando y soltando sus pequeños puños. Reed miró a su hijo y sintió un agudo dolor de culpa. Ese pequeño ser dependía completamente de ellos, y él había malgastado su futuro en estúpidos entretenimientos. Max se quedó de pie junto a la puerta, dejándoles espacio para hablar. «Papá me ha contado lo del extracto del banco», dijo Clara en voz baja. «Puedo explicártelo». $33,000, Reed. 3/4 partes de nuestros ahorros. En una semana. La cifra sonaba aún más aterradora en boca de ella. «Devolveré todo el dinero, hasta el último centavo». «¿Cómo? Ahora solo tenemos 8,000 en la cuenta. Tenemos que pagar la casa, los servicios públicos, comprar comida, cosas para los niños. Venderé el coche. Eso nos dará unos 15,000. Trabajaré horas extras. Buscaré un trabajo extra los fines de semana. Renunciaremos a todos los gastos superfluos». Clara finalmente levantó la vista y lo miró. «¿Y la chica? Freda». El corazón de Reed se aceleró. No sabía si Clara conocía los detalles o solo sospechaba. «Se acabó. No volveré a verla nunca más». «¿Lo prometes?» «Lo prometo. Ya he bloqueado su número en el teléfono y te daré acceso total a mi teléfono, mi correo electrónico, todo, sin contraseñas, sin secretos». Walter terminó de comer y se echó a llorar en silencio. Clara lo abrazó y le acarició la espalda. El sonido del llanto de un niño llenó la habitación y Reed sintió que algo se le encogía en el pecho. «Necesito tiempo», dijo Clara, «para pensar, para entender si podemos seguir adelante. La confianza no se recupera en un día». «Lo entiendo. Estoy dispuesto a esperar todo el tiempo que sea necesario. Hoy dormirás en el sofá». «Por supuesto. Y mañana iremos al banco, juntos. Quiero ver todos los documentos, todas las transacciones». «Sí, claro». Clara se levantó, sujetando a Walter, y se dirigió hacia la escalera. Se movía lentamente, cansada. «Clara», la llamó Reed. Ella se detuvo, pero no se volvió. «Te quiero. Y a Walter también. Más que a nada en el mundo. Me he dado cuenta hoy, cuando casi os pierdo a los dos».
Pues demuéstralo, no con palabras, sino con hechos, todos los días, una y otra vez. Ella subió las escaleras. Reed oyó sus pasos en el pasillo, el crujido de la puerta del dormitorio, el suave arrullo mientras acostaba a su hijo. Max se acercó a él. «Has tomado la decisión correcta. No estoy seguro de que ella me perdone. El tiempo lo dirá, pero al menos ahora todo es sincero. Sin secretos, sin mentiras. Solo el arduo trabajo de reconstruir lo que se ha destruido». «Max», dijo Reed, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro. Cuando estuviste a punto de abandonar a tu familia, ¿cuánto tiempo tardó tu mujer en volver a confiar en ti?» Max se quedó pensativo. «Mucho, meses. Tuve que demostrar cada día que estaba ahí, que no me iría, con pequeñas cosas, preparar la cena, cambiar pañales, simplemente estar ahí cuando era difícil. ¿Y no te arrepentiste? Ni una sola vez, porque comprendí que la familia es lo más importante que tengo». Max se dirigió hacia la salida. «Max», lo llamó Reed. «¿Sí? Gracias, por todo, por detenerme, por proteger a Clara y a Walter, por no dejarme cometer el peor error de mi vida». Max asintió y abrazó a Reed con fuerza, como un padre. «Sé digno de ellos», dijo simplemente. Después de que Max se marchara, Reed se quedó solo en la sala vacía. Se sentó en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. Por primera vez en muchos días se sintió en casa, no porque estuviera en su casa, sino porque por fin había sido sincero consigo mismo y con sus seres queridos. Su teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de Freda. «Nunca te perdonaré. Has destrozado mi vida». Reed leyó el mensaje y lo borró sin responder. Luego abrió los contactos, buscó el número de Freda y lo borró definitivamente. Esa etapa de su vida se había cerrado para siempre y no quería dejar ni siquiera la posibilidad de volver atrás. Se levantó del sofá y fue a la cocina. Encontró una botella de agua en la nevera y se sirvió un vaso grande. Se sentó a la mesa y sacó el teléfono. Abrió la aplicación del banco y, por primera vez en mucho tiempo, miró atentamente el saldo de su cuenta. $8,560. Eso era todo lo que quedaba de los ahorros que habían acumulado juntos durante 3 años. Reed sacó un cuaderno del cajón y empezó a trazar un plan. Su sueldo era de $4,000 al mes. Clara ganaba $2,500. Los gastos mensuales ascendían a unos $1,800 para la hipoteca, $400 para los servicios públicos, $600 para comida y cosas para los niños, $200 para teléfonos e internet y $100 para el seguro del coche. En total, $3,100 de gastos fijos. Eso dejaba $3,400 al mes que podían ahorrar. Pero había que devolver $33,460. Reed empezó a hacer cuentas. Si trabajaba horas extras, podía añadir $500 al mes. Si encontraba un trabajo extra los fines de semana, 400 más. Si vendía el coche por 15,000 y utilizaba el transporte público, las cifras aumentaban lentamente, pero aumentaban. En el mejor de los casos, necesitaría unos 10 meses para recuperar lo gastado. Siendo realistas, 1 año o más. 1 año de trabajo duro, ahorro y renuncia a todos los lujos. Pero era posible, y lo conseguiría. Reed abrió una nueva página en su cuaderno y empezó a hacer una lista de cosas que hacer al día siguiente.